Pues sí, muy buenas noches, muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Muy contento de estar con ustedes acá en Pensilvania, en este campamento que hay varios grupos que se están reuniendo. Nos costó un poquito de trabajo porque fuimos primero con los hindúes y después fuimos con los americanos y después finalmente terminamos con los hispanos. Entonces un señor americano nos ayudó y nos dijo, no, ellos están allá de aquel lado. Dice, vienen con los adventistas, ¿verdad? Exactamente. Entonces llegamos por acá y quiero darle gracias a Dios que, perdón si escuchan como tosidito, pero el asunto es de que como venimos de lo que llamamos un maratón misionero, literalmente maratón misionero, estuvimos fuera de casa por 6 semanas aproximadamente, 6 semanas. De las cuales pasamos un poquito más de 4 semanas en el país de Perú. Y tuvimos, por la gracia de Dios, varias convocaciones. Y una de las convocaciones fue en Juliaca. Perú es un país muy grande, es un país bien extenso. Entonces tiene diferentes climas. Por ejemplo, tiene la parte tropical, que es el Amazonas. Tiene la parte de Cajamarca, que es más hacia el este, tiene la parte de Lima, que es el centro, y tiene la parte del sur, que es para Juliaca, que colinda con Chile y Bolivia. O sea, están como parte de... Aprendí muchas cosas ahora que estuve por allá, por ejemplo, históricas. Cada lugar que estoy me gusta aprender. El contexto cultural, el contexto de dónde vienen, por ejemplo, por qué se llama Chile. Yo les decía a los hermanos de Chile, ¿y por qué le llaman acá Chile si no comen ni siquiera chile? Y que me dijeron, es que acá Chile le llamamos ají, pero sí comen ají. Entonces al final del día me tenían mis ensaladitas con ají y todo eso. Muy amables los hermanos. No teníamos planes de ir a Chile, pero al final del día agarramos el avión y nos fuimos para Chile. Y hay una razón. La razón es porque los hermanos de Chile le han avanzado tanto al proyecto de la imprenta que uno ya terminó el edificio, ya tienen las máquinas, ya tienen una rema de papel gigantesca y van a comenzar pronto ya la cuestión de la impresión de los libros del conflicto de los siglos, por la gracia del Señor. Entonces me interesó tanto que dije, voy a Chile para animar a los hermanos. Al final del día, lo que nos pasa no era convocación, no era nada, solo quería ir a ver las máquinas. Era todo. Y sentarme con la directiva y platicar con ellos acerca de planes, ideas, etcétera, etcétera. Y al final del día la gente se enteró y la gente se dejó venir y la casa se llenó. Entonces predicamos a través de Zoom, predicamos a los hermanos que llegaron a la casa y de Chile, que se corrió el rumor, entonces la gente vino, y además predicamos a través de las plataformas de las redes sociales. Así es que tenemos más o menos 6 grupos que simultáneamente estaban mirando lo que estaba sucediendo en Chile, y conozco casi todo Centroamérica, Norteamérica, México, el Caribe, Sudamérica parte, pero me faltaba Chile. Y ahora que he conocido a Chile, wow, me quedaba muy impresionado, muy impresionado. Muy bonito el país, muy europeo, las casas son tipo europeo, es casi andar como en Estados Unidos. Muy lindo el país. A los hermanos que prestaron su casa para darle hospedaje a este servidor se portaron de una forma muy amable. Y al final del día estábamos casi cerca de la Antártida, para que tengan una idea qué tan lejos estábamos. El vuelo tomó como 8 horas de regreso. Solamente uno de los vuelos y después otro vuelo de 3 horas, entonces fue un viaje bastante largo. Pero en cada convocación tengo que decir que fue una gran bendición. Durante el día de hoy y mañana hablaremos más en detalle, porque pues si no, pues nos vamos a agarrar todo el tema de esta noche solamente contando qué es Fuerte Pregón, de qué se trata, qué es lo que hace, pero ya iremos hablando un poquito durante estos días. Más bien, como estamos en fin de semana, y tenemos realmente muy poco tiempo, porque ustedes lo van a ver el día de mañana. Mañana se acaba el sábado, les voy a predicar 3, 4 sermones, hasta 5 si quieren, yo no tengo ningún problema, que es lo que hago en todas las convocaciones que voy. Predico hasta 10, 12 sermones, no hay ningún, y no terminamos, porque es tanta información que tenemos. El mundo está cambiando y muy dramáticamente, y el asunto es que está cambiando delante de nuestros ojos. O sea, no lo tienes que leer en periódicos o en Historia Universal.
está pasando exactamente enfrente de nuestros ojos, y de eso quiero que platiquemos el día de hoy. No va a ser tanto como tipo sermón, lo quiero hacer un poquito más abierto, por eso el día de mañana va a haber preguntas y respuestas, que casi en todos los países la gente tiene muchísimas preguntas, casi en todos los países. No sé qué preguntas tendrán ustedes el día de mañana, pero las típicas son, por ejemplo, ya estamos en el tiempo del fin, ya llegó la hora de salir de las ciudades, cuán cerca estamos de la ley dominical, ya viene pronto la persecución, la herida mortal ya va a ser sanada, es todavía pertinente el mensaje de los 3 ángeles, ya se está cumpliendo el mensaje de la marca de la bestia, hasta qué punto el Vaticano está recuperando su poder. Es casualidad que haya 2 papas latinos en las últimas elecciones que han habido, y es curioso que uno fue argentino y el otro fue mitad americano y mitad peruano, y que habla español como tú y como yo, y que estuvo en Chiclayo, y qué significa eso para Sudamérica. Todas esas preguntas se hicieron durante estas convocaciones que fuimos, y para decirles la verdad veo hambre de la gente, por varias razones. Una puede ser quizás por el desarrollo de los eventos como están pasando, que los está haciendo como un tipo de reflexionar, por así decir, es como un despertar. Otras razones puede ser porque el Espíritu Santo está despertando a la gente. O sea, no es ese el evento, es quien permite que pase el evento para que podamos escuchar y podamos ver. Lo explico. Nada pasa en este mundo por coincidencias, no existen las coincidencias. Tú le preguntas al mundo y te va a decir que sí, todo es una coincidencia. Estamos aquí por un Big Bang, fue una explosión, vino lo que le llaman las primeras intercélulas que se mezclaron, y vino la primera célula, y de vino el primer pescado que sale del mar, y después se hace un animal, y después un chango, y después se le cae la cola, y la evolución, y finalmente aquí estamos. Quiere decir que todo lo que tú ves alrededor hoy en día es una simple casualidad. Venimos de una casualidad y nos vamos por casualidad. Uno de estos días, pues simplemente viene un asteroide, nos destruye y hasta ahí llegamos. O sea, en otras palabras, el autobús va a toda velocidad, va lleno de gente y nadie está manejando el carro. Un día nos vamos a estrellar y hasta ahí llegó la raza humana. ¿Por qué? Porque no hay un creador, venimos de una casualidad, venimos de un Big Bang, de una explosión, no hay un Dios. Es como dice la Biblia, ¿verdad? Dijo el impío en su corazón, no hay Dios. So, who cares? ¿A quién le importa? Al final del día, lo que pasa, pues, mala suerte, pobrecito, ¿verdad? Le quitaron la casa, mala suerte, pobrecito, mala suerte, o buena suerte. Bueno, los cristianos no creemos en la cuestión de la suerte. Los cristianos creemos, por eso somos believers, en inglés se dice, creyentes. Creemos que de alguna forma, aunque no lo podamos explicar, por eso somos creyentes, you need to have faith. Creemos que al final del día existe un ser que se llama Dios, que es un título, por cierto, no es un nombre, es un título. Por ejemplo, mi nombre es Juan, pero pastor es mi título, pero no es mi nombre. La palabra Dios es aplicable a los dioses de Egipto, Babilonia, o del Mediterráneo, o de donde sea. Pero la palabra Dios, o sea, el nombre de Dios, que es el tetragramatón, creemos que hay un ser, que este ser tiene que ver en los asuntos de no solamente este planeta, sino del universo. Que no cae una sola hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Él. Que nada pasa en esta tierra sin que Él tenga una intervención. ¿Qué significa eso? Providencia. Significa que lo que pasa tenía que pasar. Es lo que decimos, los tiempos de Dios son perfectos. No vienen antes, no vienen después, vienen cuando tienen que venir. Los eventos de Dios son perfectos. No vienen antes, no vienen después, vienen cuando tienen que venir. O sea, cada cosa en el plan general de Dios es perfecto. No es como que alguien dice, oh, se le fue esto a Dios, o se le fue la pandemia a Dios, ¿verdad? Se le salió de control. No existe semejante cosa. Si tú eres creyente, tienes que creer que cada cosa pasa por una
providencia. Por eso el apóstol Pablo dice que los espirituales entienden las cosas del espíritu, pero los carnales no pueden entender las cosas del espíritu. Todo lo ven como una coincidencia. O que Estados Unidos está atacando a Venezuela y mandó destructores. Qué coincidencia, ya le llegó su turno. No existe semejante cosa. Dios está al control de todo, incluso de la política. Fíjense lo que estoy diciendo, incluso de la política, porque hay un texto que dice que Dios pone reyes y quita reyes. ¿Qué significa eso? Que no es tu voto lo que pone a un presidente o lo quita, es Dios. Y cuando Dios dice it's time to go out, Dios lo saca. Pregúntale a Nabucodonosor, 7 años lo mandó a comer pasto y después finalmente reconoció que Dios era Dios. Y en esos 7 años Babilonia no se cayó, Babilonia siguió funcionando sin rey. ¿Por qué? Porque Dios lo que le está probando a Nabucodonosor y a todos los demás es que Babilonia es lo que es, no por un rey, es por él. Es porque quien sustenta con el río Éufrates, quien sustenta la comida, quien los protegía de los enemigos, no era la muralla, porque al final el rey estaba como un loco. Era Dios el que los protegía, porque en ese momento Egipto los podía invadir. Todavía era una nación poderosa, pero no los invadió. ¿Por qué? Porque Dios no los dejó. O sea, cuando Dios dice de aquí no pasas, no pasas. Dios no le puso al mar un nivel y le dijo de aquí no pasas, y el mar lo obedece. Quiere decir que este ser tan grande y tan maravilloso que no lo podemos entender, no solamente tiene el control de los asuntos del universo, pero también tiene el control de los asuntos de la tierra, y tiene el control de los asuntos individuales. ¿Cómo lo podemos saber? Porque David llegó a decir, Jehová es mi pastor. David no está hablando como un rey, David no está hablando como un gobernante, está hablando como un individuo, como una persona que está siendo perseguida, que está siendo casi matada, que el rey lo quiere aniquilar, pero al final del día encuentra que Dios no lo ha dejado y que es uno, pero Dios está con él. Y David encuentra que si Dios está con él, uno es mayoría. Y él descubre que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, encontramos que en esta relación de ida y de vuelta, Dios tiene un plan para cada persona. Dios tiene un plan para cada nación. Dios tiene un plan para cada familia, para cada individuo, y que nada pasa abajo del trono de Dios que no tenga una razón de ser. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Porque en teología, los teólogos estamos muy acostumbrados a usar palabras muy fancy, muy, muy rebuscadas, que de repente la gente no, que exégesis, ¿verdad? Y que hay que hacerle una exégesis y hay que hacerle una teología sistemática de investigación profunda al texto, y hay que hacer una hermenéutica, y usamos palabras que de repente la gente dice, ¿y eso con qué se come? Bueno, es simplemente un estudio profundo de la Biblia. Pero al final del día, al hacer este estudio profundo de la Biblia, nos lleva a una conclusión extremadamente simple y lógica. Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo viene hablando acerca de una palabra que no se predica mucho, una palabra que no se predica mucho, pero es un capítulo que a mí me encanta. Y dice el apóstol Pablo hablando acerca de la elección de Israel. Ahora, no voy a hablar de predestinación, porque este es el capítulo favorito de los calvinistas. No voy a hablar de predestinación, ni me voy a meter a apologética. Ahí viene otra palabra fancy. Apologética viene de Apolos, que le gustaba hacer argumentación, que viene apologética. Entonces no me voy a meter a hacer apologética, pero el capítulo es muy interesante. Por ejemplo, Pablo dice que Dios es, y aprendas esa palabra, Dios es soberano. ¿Qué significa soberano? Por ejemplo, cuando decimos mi país es un país soberano, ¿qué significa eso? Que, pues, o sea, yo tengo la libertad como país de tener mi cuerpo legislativo, mi cuerpo judicial, mi cuerpo militar, mi cuerpo médico, o sea, soy soberano. Y por elecciones, etcétera, etcétera, o sea, es un país soberano, legítimamente constituido. Esa es la palabra soberanía. Y siendo soberano, el país puede hacer y deshacer. Ahora, Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que al final del día, Él pone reyes y quita reyes. Que al final del día, nada pasa más allá de su voluntad. Que al final del día, Él decide lo que Él quiere.
Fíjense, Él decide lo que Él quiere, cuando Él quiere, cómo Él quiere, dónde Él quiere, con quién quiere, a la hora que quiere, en el momento que quiere. ¿Entienden eso? ¿Saben que hay papás que a veces le hablamos así a los hijos, verdad? Cuando el hijo te pregunta, ¿y por qué no? Pero que no quiero, se acabó. Y no hay ninguna razón que le tengo que decir, porque somos soberanos. O sea, ¿qué le decimos al hijo? Ya si quiere mayor explicación, ¿verdad? Mientras vivas bajo mi techo y comas bajo mi mesa y mi plato, y etcétera, aquí se hace lo que yo digo. O sea, eso es soberanía al final del día, ¿no? Bueno, Pablo dice, Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera y a la hora que quiera. Ahora, ¿por qué es importante entender este concepto? Mira lo que dice, por ejemplo, el versículo número, por conclusión, dice el apóstol Pablo, el versículo número 16. Así que, o sea, en conclusión, estamos en el libro de Romanos, capítulo 9, y el versículo número 16 dice, así que no depende del que quiere. Fíjense qué palabra tan interesante. No depende del que quiere, ni del que corre. O sea, no importa cuánto te esfuerces, no importa cuántas ganas le eches, no importa cuánto tú quieras. O sea, no depende del esfuerzo humano, no depende de tu habilidad, no depende de tu capacidad, no depende de tu inteligencia, no depende de tu sabiduría, no depende de tu fuerza, no depende de tu riqueza. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Qué significa eso? Que la última palabra no la tiene el hombre. La última palabra en asuntos divinos la tiene Dios. Ahora tú dirás, ay pastor, como que ya está repitiendo algo que ya, pues no lo sabemos, ¿no? Eso ya es algo viejo. No exactamente. Cuando viene Felipe con el etíope, y el etíope viene leyendo el texto de Isaías, en donde viene hablando del Mesías, y el Espíritu le dice, acércate a el carruaje, y viene Felipe y se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y que le dice el etíope, ¿y cómo lo voy a entender si no hay quien me lo? A ver, un poquito más despacito, ¿no? Porque recuerden, la Biblia no hay que leerla, la Biblia hay que estudiarla. O sea, no es lo mismo. O sea, tú dices, pastor, ya me leí todo el año bíblico. No es si leíste el año bíblico, es que entendiste de haber leído toda la Biblia. ¿Sabes que a veces es más beneficioso y bendecido leer un versículo con entendimiento que un libro entero que no entiendes nada? A veces leer poco bien entendido te hace mucho más beneficio espiritual que haber leído toda la Biblia. La Biblia no hay que leerla, la Biblia hay que estudiarla, porque a veces un solo versículo bien entendido te puede cambiar la vida, literal, un versículo te cambia completamente la vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y la verdad es la palabra del Señor. Entonces, cuando le pedimos a Dios, Señor, ilumíname para entender lo que está aquí escrito, y es cuando te brilla esa luz en los ojos de entendimiento y dices, es cuando finalmente el Espíritu Santo te abrió el entendimiento espiritual. Y cuando el etíope escucha la palabra de Dios, porque él dice, oye, yo estoy leyendo Isaías 53 y habla del Mesías sufriente. Mi pregunta es, ¿está el escritor hablando de él o está hablando de otro que viene? Y ya le dice, Felipe, ¿verdad? Tú no has escuchado que vino el Mesías ya y lo crucificaron y resucitó, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando le explica el Evangelio y los eventos proféticos que tenían que ver con la muerte, sepultura y resurrección del Mesías, y finalmente empieza a entender en la mente de él el plan divino de la salvación a través de la muerte del Mesías, que no está hablando de Isaías, está hablando del Mesías, de Jesús, de aquel que habría de nacer de una virgen en Belén, etcétera, etcétera. Finalmente el etíope empieza a hacer las conexiones y el Espíritu Santo por ahí, y finalmente dice, wow, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? ¿Te fijas? El entendimiento te lleva a la acción. Por esa razón muchos no accionamos, porque no hemos entendido. Tenemos rutina, eso sí, o sea, ya estamos acostumbrados a una rutina de hacer las cosas, a veces espiritualmente, de tal manera que pues ya lo hacemos casi en, ¿cómo se dice?, en automático. O sea,
repetimos lo mismo, pero no hay un crecimiento de entendimiento espiritual. Dios no desea eso. De hecho, hay un versículo en la Biblia que dice: mi pueblo pereció porque le faltó sabiduría. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un entendimiento espiritual. Pero ¿entender qué? ¿Qué es lo que hay que entender? ¿Qué es lo que hay que entender? ¿Quién puede conocer a Dios? ¿Quién puede entender a Dios? ¿Quién puede entender los caminos de Dios? Sin embargo, hay un versículo en la Biblia, San Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien has enviado. Eso quiere decir que hay un conocimiento que tenemos que entender. Y este entendimiento de este ser divino, que al final del día te crió, que al final del día te hizo, que la Biblia dice que aún antes de que nacieras ya sabía cuántos cabellos ibas a tener, que ya sabía cómo ibas a vivir, ya conocía tu pasado, tu presente y tu futuro. No me voy a meter a hablar de eso, porque nos explota la mente a todos y nos sale el líquido por los oídos. Pero literalmente, para Dios el concepto del tiempo ni existe. Es un concepto difícil para los humanos, para Dios no. Pero para Dios no existe el tiempo. Para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y de hecho la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, pero Dios es Dios de vivos. Por eso se le llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué quiere decir? Que para Él no es muerto. Él si quiere puede estar en el pasado, en el presente, en el futuro, al mismo tiempo. Y yo, Juan, vi la nueva Jerusalén. ¿Y cómo Juan la ve descender? Ni siquiera ha pasado, porque ya Dios estuvo en el futuro. Y vi que bajó el fuego del cielo y los consumió. Ni ha pasado eso. ¿Cómo lo sabe? Porque Dios ya estuvo ahí. Él está arriba del tiempo, Él está arriba del espacio, Él está arriba del... O sea, por eso se le llama en Isaías que su nombre sería llamado Padre Eterno. De hecho, la traducción está mal hecha. La traducción correcta es Padre de la eternidad. O sea que Él está encima del tiempo. Él está encima de la materia. Él está encima del espacio. O sea, no hay nada que lo limite. No hay nada en esta tierra que pueda ser un limitante a lo que Él es capaz de conocer, a lo que Él es capaz de saber, a lo que Él es capaz de producir, a lo que Él es capaz de pensar, a lo que es capaz... No existe. Lo más difícil que tu mente piense que Dios es capaz de hacer, no te quedas ni siquiera en el primer kilómetro de Canadá hasta Argentina de lo que Dios es capaz de hacer. O sea, estamos hablando que los caminos de Dios, ¿quién los puede entender? ¿Quién puede entender a un Dios que está encima de lo que ha creado? De hecho, la tierra es estrado de sus pies. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Que literalmente nos explota la cabeza de tratar de entender cuán grande es el Dios que adoramos. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Por varias razones. Por varias razones. Número uno. Sigan la lógica, ¿ok? A mí me gusta predicar bastante una palabrita que se llama retórica. Me encanta usar esa palabra. Retórica es como para hacerte pensar. Son preguntas, no para que me las contestes, pero para análisis, para que vayas pensando, sigan la lógica de la retórica. Ahora, los que ya han escuchado algunos sermones de un servidor saben que algunos temas míos son bastante explosivos, porque uso bastante retórica de pensamiento y análisis para despertar en la conciencia de la persona el deseo de estudiar, de analizar, de investigar. De hecho, todo lo que predicamos está abierto a estudiarlo y lo hablamos. O sea, pongámoslos, como dice el Señor, ¿verdad? Pongámonos a cuentas y platiquemos. Entonces, la Biblia es para eso, para un crecimiento espiritual. Ahora, siguiendo esta lógica, que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, según el libro de Romanos, que no cae una hoja de un árbol, que Él es todopoderoso, toda sabiduría, omnisciente, omnisapiente, omnipotente, omnipresente, y la lista sigue. Puede empezar en esto. ¿Quién está arriba de Dios? ¿Quién le puede decir a Dios lo que Él tiene que hacer o no puede hacer? ¿Quién limita a Dios? ¿Quién puede decirle a Dios esto sí y esto no? ¿Quién tiene la capacidad acá abajo de esta tierra de poder aún cuestionar, fíjense, aún cuestionar los designios divinos?
quién. Por ejemplo, una vez me invitaron a predicar a Chiapas. Iba a haber una convocación. El hermano que me invitó me dijo: pastor, hay un rumor que lo van a secuestrar y se lo van a llevar a la jungla. O sea, lo van a desaparecer. Me dijo: ¿quiere que sigamos con la convocación? Y yo dije: pues sigamos. Y entonces me recuerdo que el hermano me dijo: muy macho, pastor. Le digo: no, es que no es cuestión de ser macho. Es cuestión de conocer a Dios. ¿Por qué razón? Porque el que da la vida es Dios. Y el que la quita es ¿quién? Es Dios. Si hoy no es tu día, no hay nadie que te pueda tocar. Así de simple y sencillo. No hay nadie. Si no, pregúntaselo a Nabucodonosor, que dijo: te voy a tirar al horno de fuego y que Dios te librará de mi mano. Pues sí, había un Dios que le dijo: no es lo que tú dices, es lo que yo digo. Y este no es su último día y yo estoy con ellos allá adentro. Y no dice: no mandaron 3 allá adentro porque veo 4 y el cuarto es como el Hijo de Dios. Salieron, ni olor siquiera tenían a fuego. ¿Qué significa eso? Que la última palabra no la tenía ni el horno, ni el fuego, ni Nabucodonosor. La última palabra la tenía Dios, y Dios dijo no, y no es no. Ahora, si hoy es tu último día, no importa a qué hospital vayas, vete al John Hopkins, vete al que tú quieras, no hay nadie que te pueda salvar la vida si hoy es tu último día. La vida tuya no está en las manos de una guerrilla, no está en las manos de los que te quieran secuestrar, está en las manos del Señor. Al final del día, Él es el que pone reyes y quita reyes. ¿Entienden este concepto? O sea, la última palabra la tiene Dios, incluso sobre los reyes de esta tierra. ¿Por qué es importante entender esto? Porque vamos a llegar a un punto profético, que el pueblo que conoce a su Dios, fíjense la diferencia, no que ha leído la Biblia, no, el pueblo que conoce personalmente su soberanía, que Él es todopoderoso, que Él todo lo conoce, que Él tiene la última palabra, que si es necesario hacer llover pan del cielo, lo va a hacer. Si es necesario sacar agua de la piedra, lo va a hacer. Si es necesario resucitar a los muertos, los va a resucitar. Es más, hoy hablamos de la reforma pro salud. Va a llegar un momento que ni siquiera eso. Elena de White dice que los 144,000 le van a poner la mano a la gente y la van a sanar. ¿Qué reforma pro salud ni qué nada? O sea, eso es temporal. Pero la sombra de Pedro no dice que le ponían el montón de enfermos y los enfermos se curaban y los ponían en la calle. Y Elena de White dice que bajo la lluvia tardía, lo que pasó en los tiempos del Pentecostés quedará como una sombra bajo el reflejo de lo que viene, que es lo que Dios va a ser capaz de hacer. Es magnífico. Por eso dice quizás el libro de Daniel: los entendidos entenderán. ¿Qué entenderán? Un conocimiento más pleno acerca de ese Dios que adoran. Un Dios que nada lo limita. Un Dios que nadie le puede decir esto sí y esto no. Por ejemplo, tú miras en la Biblia. Por eso la Biblia, otra vez, se estudia, no se lee. Judas entrega a Cristo, ¿no es verdad? Y finalmente traiciona. Y Jesús dice: ay de aquel que entregó al Hijo del Hombre. Mejor le hubiera sido ni haber nacido. Pero finalmente Judas, Jesús le dice: pues ya, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, ya su mente no iba a cambiar. Finalmente Judas va y entrega a Cristo. Y el libro de San Juan dice que el diablo entra en él y finalmente va. Y ese es un concepto que no voy a hablar mucho en esta noche, pero el concepto de los endemoniados no es exactamente como las películas lo han pintado, que se le sale la saliva y habla negocio y todo eso. No, Judas fue a hablar normalmente con los fariseos. ¿Cuánto me das si te doy al Hijo del Hombre? No, pues tanto, ¿no? Y se pusieron a hablar, pero no iba así hablando en voces y echando espuma por la boca. Iba hablando normal, pero ya su mente estaba bajo la influencia de demonios. Ya Satanás lo estaba controlando, pero estaba hablando normalmente. Prácticamente Judas va y entrega a Cristo, y vienen los eventos que finalmente lo llevaron a su muerte, crucifixión, sepultura y resurrección. Ahora, los apóstoles, cuando ven que Judas traiciona, ¿qué es lo que hacen? Lo asciende al cielo y finalmente echan suertes. Y cae la suerte sobre una persona que Dios no había llamado. Ahora, pongan atención a esto. Finalmente los apóstoles escogen a otro apóstol que supla a Judas, ¿no es verdad?
Pero mientras esto está pasando, tú lees Hechos capítulo 9 en adelante, dice que Pablo, no era Pablo, era Saulo de Tarso. O sea, de Tarso porque era de Tarsis, en la parte griega, de la parte de abajo. Entonces él era de Tarsis. Dice que va con cartas de los magistrados para arrestar a los cristianos en las iglesias. Ahora, no me voy a meter a hablar acerca de eso. Pero el concepto de, créanmelo, a veces uno como predicador, uno se mete camisas de 11 varas, porque a veces lo que uno predica no es muy ortodoxo, pero es bíblico. Otra vez, no es muy ortodoxo, pero es bíblico. En los días de Jesús no había iglesias. La gente se reunía en bueno, primero en las sinagogas, pero cuando ya cayó el templo, todo eso, y Jerusalén fue destruido, ¿dónde se reunía la gente? En las casas. Por eso dice, los apóstoles dicen, a la iglesia que está en la casa de la hermana tal, a la iglesia que está en la casa, o sea, ahí se reunían en las casas, era donde se reunía la gente antes. Y Pablo o Saulo de Tarso venía y con cartas los arrastraba, los golpeaba, los metía en la cárcel. Ustedes conocen la historia. Entonces aparece una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿qué le dice? Who are you? ¿Quién eres tú? Soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué son las cosas contra el aguijón? Bueno, pues es cuando la mamá cose con la aguja y ya ves que se ponen una cosita en el dedo para no picarse, pues esa es la aguja, pero el aguijón es uno grandote. Entonces dice, te estás metiendo con el equivocado, Pablo, o sea, estás al revés. Ellos son los que yo escogí, aquellos son los que yo deseché. Cristo empezó a levantar su iglesia. Y los judíos, Cristo ya sabía que en el año 70 iban a ser destruidos, incluido el templo. Y de hecho se los dijo, ¿no? ¿Ves este templo no quedará piedra sobre piedra? Ahora, aquí viene el punto importante. Fíjense, sigan la lógica. Lo tumba del caballo y queda ciego. Se escucha voces, los demás piensan que es un ruido, pero si escuchan voces, queda ciego. ¿Cuántos días quedó ciego? 3 días. Ahora, no me voy a meter a hablar ese tema porque me desvío, y si me desvío, recuérdenme, me quedo en este punto. Pero ustedes saben que Dios maneja números. El diablo también. Todo lo que Dios hace, el diablo lo copia. O sea, ¿me entienden? Todo lo que Dios hace, el diablo lo copia. Dios tiene verdaderos profetas, el diablo tiene falsos profetas. Dios tiene su sagrada Biblia, el diablo, hasta allá hay Biblia satánica, solo para que tengan una idea. O sea, todo lo que Dios hace, el diablo lo imita. Ahora, ¿Dios maneja números? Sí. Por ejemplo, en la Biblia, ¿el 1 qué significa? ¿Qué significa el número 1 en la Biblia? Significa unidad, y la palabra, el número 1 en hebreo se dice ejad. Ejad. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un ejad, uno. Numérico y de unidad, exactamente. Por esa razón, 1 no significa siempre 1, significa unidad, es 1. Ahora, el número 4, ¿qué significa en la Biblia? Totalidad. El 6, ¿qué representa? La humanidad. El hombre, la marca de la bestia, 666, número de hombre. El 7, ¿qué representa el 7? Pero más que perfección, el 7 representa otra cosa. El 7 representa que en ciclos de 7 Dios completa algo. En ciclos de 7 Dios completa siempre algo. Por ejemplo, 6 días trabajó y el 7º lo descansó, cerró el ciclo. Terminó la semana de la creación. ¿Cuántas son las últimas plagas con las cuales Dios completa su ira? Son 7. Son 7 Dios completa la totalidad de su ira o de su castigo. ¿Cuántas trompetas? 7 trompetas. ¿Cuántas iglesias? 7. En 7 periodos, que es la historia desde que Cristo funda la iglesia hasta el fin, hasta que se acaba todo. ¿Ok? Ahora, Jericó, ¿cuántas vueltas le dieron a la ciudad, al muro? 7. ¿Por cuántos días? Por 7. ¿Y el último día, cuántas? 7.
Y en la séptima vuelta algo se completó. ¿Qué se completó? Que se completó en el 7, porque Dios completa algo en 7, son 7 vueltas, 7 días, y de séptimo 7 vueltas, que completaron a dar las vueltas, y tenían que ir calladitos, algo se completó. ¿Qué se completó? La destrucción. Pero sabe, cada vuelta que ellos están dando implicaba juicio. Faltan 6 días para el juicio, 5 días para el juicio, 4 días para el juicio, 3 días para el juicio. Ahora, ¿ellos sabían que venía el juicio? Sí, pregúntale a Rahab la ramera. Dice, estamos temblando porque ya sabemos lo que Dios le hizo a los egipcios y nos toca a nosotros. Entonces mi pregunta es, si ya sabes que te viene el juicio, vuélale, o sea, ríndete, ya. Es como Maduro, ¿verdad? Pues ya te tienes cercado, ya. O sea, ¿para qué mandas a la masacre a tu pueblo? O sea, si estos vienen con hasta misiles, con los destructores y todo, pues estos vienen, los otros venían con nada más y con nada menos que Jehová de los ejércitos, o sea, pero no se rindieron. So, cada vuelta era, viene el juicio, viene el juicio. La última dieron el grito, cayeron las murallas y hasta llegaron. Se completó la oportunidad que Dios les dio para arrepentirse. Otra va. Cuando no entra en el arca y se cierra la puerta, ¿cuántos días pasaron para que viniera el diluvio? ¿Coincidencia? 7. Ahora, en el cielo va a haber silencio de media hora, ¿no es verdad? Y en profecía, son 7 días. Ahora no estoy poniendo fechas, pero si saca la analogía o el paralelismo, cuando se cierre la puerta ahí arriba, ¿cuánto va a tardar en venir la venida? O sea, si sacamos este paralelismo, no va a tardar mucho. ¿Y por qué no va a tardar mucho? Porque Elena de White dice que si los días no se acortan, no quedaría carne viva. So, nos quedamos en el 7. Podemos seguir en el 12. ¿Qué representa el 12? El 12 representa siempre el liderazgo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 12 estrellas en la corona de la mujer, que son los patriarcas, y 12 fundamentos en la Nueva Jerusalén, que son los apóstoles. Ok, puedo seguir con esto, pero vamos al número 3. Siempre en la Biblia, cuando hay un 3, algo pasa. Raro. Por ejemplo, ¿cuántos días estuvo Jonás en el vientre de la ballena? Y en la versión King James dice ballena, para que no haya confusión, porque en español dice el pez, pero en la King James dice whale, es ballena. ¿Cuántos días estuvo en el vientre de la ballena? 3. Ahora, pongan atención otra vez, este es el punto. No es conocer la historia, es que te está diciendo la historia, o Dios a través de la historia. El que entró a la ballena fue uno, y el que salió de la ballena fue otro. El que entra a la ballena es un rebelde. El que entra a la ballena es un desobediente. El que entra a la ballena es el que hace lo que él quiere, cuando él quiere, como él quiere. Vete a Nínive, se va para Jope. Predica mi evangelio, no predico nada. O sea, es un rebelde y se está rebelando contra Dios. Entonces, pues finalmente viene la tormenta, se lo traga el pescado y 3 días. De hecho, cuando leen el libro de Jonás, dice ahí, estuve en el profundo del mar, y dice que sintió ahí hasta los gases del ácido de la ballena y todo eso. Dice, ¿sabes lo que es estar ahí abajo en un submarino viviente por 3 días? Literalmente le cambió la vida. Por eso cuando él ora, después de 3 días, la ballena lo expulsa. El que entra es uno y el que sale es otro. Y el que sale ahora se va a predicar a Nínive. Y va y les dice, viene la destrucción, etc. Y finalmente Nínive se arrepintió. En 3 días algo pasa. Cristo, ¿cuántos días estuvo en la tumba? 3. El que entró fue uno muerto. Y el que salió fue uno vivo. El que entró fue uno mortal, el que salió fue uno inmortal. El que entró fue uno sujeto a la muerte, el otro es arriba de la muerte, y Apocalipsis dice que tiene la llave de la muerte sobre su hombro y nadie se lo puede quitar. Algo pasa en 3. ¿Cuántos días está ciego Saulo de Tarso? 3 días. Porque en el tercer día algo va a pasar. Dios va a hacer algo en 3 días. Ahora, ¿por qué lo tiene que dejar ciego? Porque Dios les tiene que quitar distracciones con los ojos que no lo hacen pensar.
Ay, ¿por qué me rompí la pierna? Porque a lo mejor necesitabas romperte la pierna para que finalmente lees la Biblia. Ay, ¿por qué se me rompió el celular? Porque ya tenías el dedo morado de tanto scrolling que le estabas dando al celular. O sea, nada pasa por coincidencia, todo pasa por providencia. O sea, cuando Dios permite algo, lo permite por una razón. Y no es mala, porque los pensamientos de Dios no son para mal. Todo pensamiento de Dios siempre es para nuestro bien, nuestro entendimiento y nuestro entendimiento de la forma como Dios está obrando. ¿Qué habrá pensado Pablo o Saulo de Tarso en esos días? Entonces, ¿estoy mal? ¿I'm wrong? Porque según yo estaba haciendo la voluntad de Dios. Y literalmente la Biblia dice que él era sincero en lo que estaba haciendo. O sea, sinceramente él pensaba que los cristianos eran una secta, que eran disidentes, que eran lo peor de lo peor y que merecían la cárcel y sacarlos de los cabellos. Literalmente, y hasta matarlos. No murió el primer mártir cristiano y pusieron su ropa a los pies de él, que fue Esteban. Y Pablo consintió, Saulo consintió. Él literalmente estaba convencido que lo que estaba haciendo era para servicio a Dios. Esos 3 días es 3 días de análisis. De decir, ¿estoy mal en lo que estoy haciendo? O sea, no ha servido en nada. Es más, al contrario, estoy peleando en contra de Dios. Me estoy metiendo en contra de Dios. Y si me estoy metiendo en contra de Dios, la tengo perdida. Porque en vez de haber servido a Dios, he estado sirviendo ¿a quién? Al enemigo de Dios. O sea, todo eso le va pasando por la cabeza. Y Dios le tiene que cerrar estos ojos para abrirle otros ojos. Dios a veces nos tiene que cerrar estos oídos para abrirnos otros oídos. Dios tiene que obrar en formas sobrenaturales para hacernos entender lo que Él nos quiere decir hace mucho tiempo y no hemos querido ni oír, ni hemos querido ver. Porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más profundos que nuestros pensamientos. Entonces, 3 días de angustia mental, 3 días de profundo análisis, 3 días de una introspección. ¿Tú sabes lo que significa reconocer literalmente que estás mal y que estás equivocado? ¿Saben? He sido pastor ya más o menos como por 26 años, 27. Y me encanta ser pastor, me encanta predicar, me encanta estudiar la Biblia. Pero hay 2 cosas que no me gustan. Las hago porque los tengo que hacer, pero no me gustan mucho. Uno son los funerales, no me gustan los funerales. Mucho dolor, mucha tristeza, muchas lágrimas, es muy duro. Es muy duro. Es muy duro. De hecho, hace 6 semanas perdí a mi padre y me tocó estar en su funeral. Tuvo un accidente, mi cuñado pereció inmediatamente, 1 mes y medio después mi padre fallece y me toca enterrar a los 2. Y me tuve que ir a Sudamérica en luto a predicar. Y ni chance me dio de llorar. Y no voy a hablar de eso porque no quiero llorar en frente de ustedes. Pero es muy duro ir a un funeral. Es muy complicado. La Biblia dice que Jesús lloró solamente 2 veces. Y uno de ellos fue un funeral. Es complicado. Sí voy porque hay esperanza, pero ver el dolor humano es muy difícil. Y la otra cosa es cuando llora sobre Jerusalén. Prácticamente, pues sí, es difícil la cuestión de ir a un funeral, lo tengo que hacer, pero hay otra cosa que no me gusta hacer y es dar consejería matrimonial. Lo hago porque sí sé cómo hacerlo, pero ¿saben qué difícil es cuando tú te sientas con la pareja y la mujer empieza a decir, pastor, y le saca la lista entera de hasta los cabellos que se le caen por día al esposo? Y que es un enojón, y que es esto, y que es lo otro, y ok, bueno, y hermanito, ¿y usted qué tiene que decir? No, pues ya, se puso bien gorda, y que no sé qué, sí, pues él también ya se puso bien chimuelo, y ahora ya se quiere poner hasta extensiones de pelo, o sea, ¿cómo tú vas a convencer a alguien que esté equivocado cuando piensa que está en lo correcto? Y yo pensaba al principio que podía tratar de convencerlos,
Y usaba mis mejores argumentos de, pero sí, mire hermana, que esto, que lo otro, que... Y nada. Pero hermana, mire que esto, nada. Pero mire hermanita, véalo de esta manera, nada. Me recuerdo que una vez hablé con una pareja de argentinos y me dijo la hermana, dice, mire pastor, se lo voy a decir como lo decimos los argentinos. Y ¿cómo lo dicen los argentinos? A ver si me acuerdo del dicho. Dice, ¿cómo amar cuando se ha olvidado? ¿Y cómo olvidar cuando se ama? O sea, lo que estaba diciendo es que ya no quería verlo ni en pintura. O sea, literalmente dice, pastor, le digo, pero hermana, acuérdese que donde hubo fuego, cenizas quedan. Dice, aquí no hay ni cenizas, pastor. O sea, ay, Señor, o sea, ¿cómo hacerle entender a alguien que está mal cuando piensa que está bien? Y yo pensé por mucho tiempo que yo era el Espíritu Santo y que yo podía convencer a las personas a través de un sermón, de una explicación, de la retórica correcta y bla, 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 cuando finalmente aprendo que no, yo no soy Dios, yo no soy el Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo no soy el Espíritu Santo, yo no soy el Espíritu del Señor. El único que tiene la capacidad de cambiarnos, no por fuera, sino por dentro, hacer algo en nosotros que nada en esta vida ha podido hacer, solo es Dios. Él es soberano. Él puede hablar a tus hijos de una manera que tú no les puedes hablar. Él puede hablarle a tu esposo, a tu esposa, de una manera que tú no lo puedes convencer. Por eso hay que orar más. Deja que Él intervenga. No hables tanto con tus hijos, ora por ellos. Ponte de rodillas y dile, Señor, manda tu Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo y les habla de tal manera que ellos solitos vienen y dicen, I'm wrong. I'm wrong. I'm wrong. I'm sick and tired of living this life, this double life that I'm living, that it's time for me for changing. I don't want to live this way anymore. Tengo que cambiar, Y tú dices, wow, ¿con quién hablaste? O sea, es el Espíritu Santo que los está convenciendo. Bueno, en 3 días el Espíritu Santo está haciendo eso con Saulo de Tarso. You're wrong. Estás yendo por el camino de la perdición. Estás atacando a mi pueblo. Por ende, me estás atacando a mí. Y él tiene que hacer un proceso mental en el cual tiene que reconocer que todo lo que está haciendo está mal. Por más que tenga cartas, por más que le tiren los de allá arriba, le digan, you're fine. El más de arriba le dice, you're wrong. ¿Me entiendes? Y eso es un cortocircuito en tu cabeza. Por eso la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si al final del día pierde su alma? No le tengas miedo al que te quita la vida aquí, pero al que te puede quitar la vida y el espíritu y quemarlo en el infierno. O sea, la no existencia. Dice, porque el que te mata aquí, en aquel día, yo lo resucitaré. O sea, porque yo soy el camino, la resurrección y la vida. Y al que yo quiero resucito. Para mí eso no es imposible. Yo puedo hacer todo, absolutamente. Para mí no hay limitantes. Pablo tiene que empezar a entender ese concepto. Cuando Pablo finalmente lo entiende, Dios va a utilizar a una persona. ¿Para qué? Para orar por él y ponerle las manos para que pueda ver. Un profeta. ¿Cómo se llamaba el profeta? Ananías. Era profeta de Dios. Y viene el Espíritu Santo y le dice, ve a la casa que está en la derecha, porque ahí hay un hombre que está orando y necesita de ti, y bien, ponle las manos para que se le caigan las escamas y pueda ver. Ahora, aquí viene el punto, y ya con esto voy aterrizando mi avión de la presentación, esta es la introducción. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Es importante porque los temas que vamos a hablar de aquí en adelante no van a ser lechita. Estamos hablando que van a ser temas que amárrense el cinturón porque vamos a hablar lo que tenemos que hablar. Porque solamente Dios sabe si nos volvemos a ver o no. O sea, al final del día, amén. Dios pone y dispone al final del día. Y el diablo viene y lo descompone. Pero al final del día, solamente Dios sabe. Por eso en los lugares donde estamos hay que aprovechar a predicar lo que tenemos que predicar. Por ejemplo, el año pasado estuve 3 veces en República Dominicana. Nos fuimos 3 veces en viaje, hasta mi esposa me llevé. Y gracias a Dios puso la imprenta y están trabajando. Ahora en Perú, pues regresamos otra vez, ya les dije, en 2 o 3 meses nos regresamos a Perú. ¿Por qué? Porque ya está la segunda imprenta funcionando y ahora viene quizás una tercera, o sea, y nos vamos a Puerto Rico también y muy posiblemente a Costa Rica. O sea, la obra no para.
Por esa razón, si uno regresa otra vez, pues ya es por pura providencia del Señor. Entonces viene Dios, el Espíritu Santo, y le dice, ve porque necesitas ponerle las manos. Y aquí viene la parte que debemos de entender. Pongan atención a esto. Miren la respuesta de Ananías. Pongan atención a la respuesta. Ananías, siendo profeta de Dios, o sea, la palabra profeta, ¿qué significa? Mensajero. Es igual que ángel, mensajero. No da, o sea, solamente transmite un mensaje, pero él no lo produce. Por eso el profeta les llamaban también los que vean visiones, o les llamaban videntes, porque veían cosas. Se les iba la respiración, no podían cerrar los ojos. Ustedes saben todos los fenómenos que les pasaban y Dios les mostraba revelaciones. Y de ahí finalmente dice, pues yo estando en el año tercero de Red vi visiones en el cielo y vi el trono de Dios, etc. Por eso Pablo a veces decía, yo no sé si lo que vi fue en el cuerpo, en el espíritu o quién sabe. Dice, pero de que vi algo, vi algo. Entonces ellos trataban de explicar lo que ellos veían. O sea, tenían una conexión con Dios. Ananías tiene una conexión con Dios por ser profeta, por ser mensajero. Pero entonces Dios le dice, ve porque te necesito que le pongan las manos a este hombre. Y entonces aquí viene el diálogo interesante donde Ananías trata de darle una lección a Dios de a quién escoger y a quién no. Le dice, Señor, tú no sabes que este hombre es... Y le saca la lista, ¿verdad? Es un fanático, es un extremista, es un disidente, come hasta carne de soya que sabe a suela de zapato, está medio loco, dice que hay que vivir en el campo, está medio chiflado, se viste hasta con las faldas hasta el suelo. ¿Quién se viste así hoy en día? Predica de la pureza de la virginidad. Oye, este hombre está medio loco. ¿Estás seguro que es este? Oye, tus apóstoles que son 11 ya escogieron uno. ¿Estás seguro que es este? O sea, aquí viene la pregunta, ¿quién es even a prophet? ¿Quién es un ser humano para decirle a Dios a quién escoger? No sé si entienden. Cuando Dios escoge a alguien, ¿quién puede ir en contra de esa providencia de Dios? ¿Quién? Por ejemplo, ese era el dilema de los judíos con Juan el Bautista. Porque por 300 años y tanto no había venido profeta, y finalmente se levanta Juan el Bautista y el pueblo lo aclama y dicen palabra del Señor, pero los líderes que decían no, este no viene de Dios, este viene del diablo, y no lo aceptaron. Y finalmente Jesús, cuando viene y le dicen ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué es lo que dicen? Bueno, pues yo les tengo una pregunta. El bautismo de Juan era de Dios de los hombres. Y se reunieron y dijeron, bueno, si decimos que era de Dios, ¿qué pregunta nos va a hacer? ¿Por qué no lo aceptaste? Y si decimos que era de los hombres, nos tiramos al pueblo porque los hombres dicen que sí era de Dios. ¿Y qué dijeron? Simple, no sabemos. Están astutos. Pero Jesús los agarró porque era una pregunta incontestable. O sea, los amarró por los dos lados. Entonces no podían contestarle. Al final del día, viene Ananías y le dice, Señor, ¿are you sure? ¿Quién eres tú para cuestionar? ¿No has leído la historia de Job? ¿Tú sabías que los libros en la Biblia no son escritos en orden cronológico? No están escritos en orden cronológico. O sea, por ejemplo, tú ves Génesis, Éxodo, Levítico, y tú dices, así son en orden, ¿verdad? No están en cronología. Por ejemplo, el primer libro que se escribió, ¿alguien sabe cuál fue el primero antes que el Génesis? Fue el libro de Job, interesantemente. Ese fue el primer libro que se escribió. Pero lo pusieron casi junto a los Salmos. No están escritos en orden cronológico. Por ejemplo, tú encuentras a Nehemías, pero resulta ser que Nehemías es después del exilio. Esdras es después del exilio. Pero ¿dónde los encuentras antes del exilio? O sea, no están en orden cronológico. O sea, así están escritos. Ahora, en este caso, el punto que estoy tratando de hacer es que la historia del libro de Job ilustra cuando Dios interviene y le dice a Job, ok, ¿quieres saber por qué te está pasando lo que te está pasando? Ok, primero contéstame esto. ¿Dónde estabas cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas cuando yo puse los fundamentos de la tierra? Sí, la tierra tiene fundamentos. ¿Cómo son esas bases? No, pero tiene una foundation. Una vez tuve un sueño de eso, ni se los cuento, pero una vez tuve un sueño de cómo Dios puso los fundamentos de la tierra. Es como un cuadro
y ya en el cuadro lo rellenó y le puso un centro, no sé, se me vino esa idea, pero tiene un fundamento. Por eso Elena de White dice que en los eventos finales los fundamentos se van a partir. Por eso de esa manera montañas desaparecerán, etcétera, etcétera, pero la tierra tiene un fundamento. Y Dios le dice a Job, ¿dónde estabas cuando yo puse los fundamentos de la tierra? ¿Dónde estaban cuando yo estaba creando y las estrellas del alba cantaban? ¿Dónde estaba? Claro, la respuesta de Job es, no hay día. O sea, lo que Dios le está dando a Job es una lectura que él no sabe nada. Y que él no tiene ningún derecho, por no saber nada, a cuestionar lo que Dios hace. ¿Quién es el hombre para cuestionar lo que Dios hace? ¿Quién es el hombre finito, polvo y siendo una hormiguita para cuestionar a un Dios todopoderoso que con la voz de su palabra puede crear lo inanimado en animado y de lo que no existe, lo que existe, solamente con el poder de su palabra? Explain that to me. Como decimos en México, échate ese trompito a la uña. De lo que no existe, por ejemplo, el aire no lo vemos, pero es real. Por ejemplo, una vez alguien quería discutir conmigo en un debate donde decía, la Biblia está mal porque dice que Dios creó el sol hasta tal día, pero dice que en el principio Dios creó la luz. ¿Cómo Dios pudo haber creado la luz en el primer día si el sol lo creó hasta tal día? Es que, amigo y hermano, hay más de una sola luz. Hoy en día encontramos que hay luz ultravioleta, luz roja, luz verde, luz... no hay una sola clase de luz y hay luces que ni siquiera podemos ver con estos ojos. Pero el hecho de que no lo veas no significa que no existan. Están ahí, las auroras boreales, las podemos ver, hay luces que existen. Eso no está hablando exactamente de una sola clase de luz. Ahora, ¿Dios es capaz de eso? Absolutamente sí. De eso y mucho más, hasta de resucitar a los muertos. Es más, hoy en día los seres humanos, con toda la ciencia y sofisticación que tienen, hoy en día los seres humanos ni siquiera pueden explicar qué es la vida. ¿Qué es la vida? What is it? Fíjate, con toda la ciencia que tenemos hoy en día en el siglo XXI, ni siquiera podemos definir qué es la vida. ¿Qué es la vida? Porque si la pudiéramos definir, la pudiéramos reproducir en un laboratorio y nadie la puede reproducir. ¿Por qué? Porque la vida es un misterio. ¿De dónde nace algo que hace un clic y de repente células? ¿Sabes cuántos billones de intercomunicaciones de neuronas hay solamente en el cerebro, que a través de la sinapsis se intercomunican los unos con los otros y mandan a través de procesos químicos, ideas y pensamientos que se transforman en cosas? Eso es algo huge. Estamos hablando de un creador con un diseño mega inteligente. No podemos ni siquiera explicar qué es la vida. Job finalmente dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job empieza a entender que Dios está encima de todo, que nada escapa a su mirada, que nada escapa a su providencia, que nada escapa a su poder, que Él es Dios al final del día. Y no hay nada ni nadie que pueda ponerse en el camino de Dios. Y el que se pone en el camino de Dios, pregúntale a Faraón. El que se pone en el camino de Dios, pregúntale a Nabucodonosor. El que se pone en el camino de Dios, pregúntale a Herodes, que no baja un ángel y le mete la mano, y al meterle la mano dice que le pudrió literalmente el cuerpo y se aguzanó inmediatamente. Dime, ¿dónde se ha visto eso? Ese es el Dios que nosotros intentamos de conocer. Y ahora viene Ananías a tratar de decirle a Dios, you're wrong. Y Dios, en su condescendencia, porque sabe que somos muy lentos para aprender, dice, mira, Ananías, no te puedo explicar todo, pero just trust me. And that's a point que quiero hacer en esta noche. No todas las cosas que pasan en... Don't try. Don't try not even to ask. Just accept. A veces te van a pasar cosas en tu vida que no va a haber explicación. And He's testing you. A ver cómo reaccionas. A veces Dios permite cosas para ver si blasfemas o no. No es que Dios diga, a este le voy a mandar un castigo para... No, es looking at you. Es como los padres con los hijos, ¿no? Papi, me invitaron a ir a una fiesta, ¿me dejas ir? Bueno, si regresas a las 8, sí. Y cuando regresas a la 1 de la mañana, a ver si te dejan salir otra vez. They're testing you. Y ni siquiera tú lo sabes. So, a veces Dios mira
hasta dónde somos capaces de llegar en nuestro desarrollo y crecimiento, pero Él está en control de todas las cosas. Lo que en su infinita inteligencia y paciencia Dios le tiene que decir a Ananías: mira, lo único que te puedo decir es que este me es instrumento escogido. ¿Quién lo escogió? Dios. Y yo lo voy a llevar delante de reyes. No a Pedro, no a él. Lo voy a llevar delante de príncipes. Va a sufrir por mi causa. Es más, si Dios le hubiera revelado a Saulo de Tarso, a Pablo después, que le iban a golpear, que le iban a chicotear, que le iban a destruir la espalda más de una vez, que le iban a dar pedradas, que iba a terminar todo sangrado, que le iba a morder una víbora, que el barco iba a encallar, que lo quieren matar por todos lados y que al final del día, ya siendo viejito, le van a cortar la cabeza a ver si él quiere ser apóstol. No, slowly but surely Dios le va a ir mostrando de a poco, y Pablo humildemente, igual que Moisés, igual que David, igual que los grandes hombres de Dios, van a pasar un proceso en las manos de Dios en el cual, si aguantan ese proceso, Dios va a sacar joyas de ellos. Dios va a sacar cosas maravillosas de ellos si entran al proceso de un Dios que a lo mejor no entienden, pero que no son rebeldes al proceso que Dios quiere pasarlos. Entonces Dios, en su paciencia, le dice a Ananías: don't ask, just do it, don't question, just do it. Y cuando viene finalmente, Ananías le dice: hermano, el Señor me ha mandado, en el nombre del Señor Jesús, y recibe la vista, se le caen las escamas y finalmente puede ver, pero ya no ve con estos ojos, ahora ve con los ojos espirituales. ¿Y qué es lo que él ve? Él ve aquellas cosas que es nuestro reto en este fin de semana poder ver al invisible. Y eso es como una contradicción en sí misma. En inglés se dice un oxymoron. A ver aquí los chamacos o las chamacas. Le voy a dar un premio al que me diga cómo se traduce oxymoron en español. Esa es difícil. A ver, ¿cómo se traduce oxymoron en español? Es difícil, es una palabra difícil. En inglés se entiende, pero en español, tradúcemela, oxymoron. Oxymoron es como una contradicción en sí misma. Es como por decir: está tan frío que me estoy quemando. Cuando agarras hielo. Te quiero tanto que te odio. O sea, es como una contradicción en sí misma. Es difícil. Ahora, en este caso, con Ananías, lo que Dios está tratando de enseñarle a Pablo y a Ananías es que Dios es soberano. Romanos capítulo 9. Que Dios pone reyes y quita reyes como Él quiere. Que Él abre el mar rojo si Él quiere. Él hace descender pan del cielo si Él quiere. Si Él resucita a los muertos cuando Él quiere. Él le puede decir a la niña Talita Kumi cuando Él quiere. Y no hay nadie que se lo pueda impedir. Y no importa quién venga y su rango y le diga: ¿con qué autoridad haces esto? I don't care, porque Dios me está dando la autoridad. It's more than enough for me. Y Dios puede usar, fíjate, a quien Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera, a la hora que quiera. Y no le tiene que pedir permiso a nadie para usar a quien Él quiera. Así de simple y sencillo, porque Él es soberano según su palabra. El hombre dice una cosa, pero al final del día Dios dice lo que Él quiere decir cuando lo quiere decir. Por eso Nicodemo en el concilio, ¿qué dice? Cuando dicen: aniquilemos a aquellos disidentes, aniquilemos a los nuevos que están entrando, y se levantan diciendo: un segundito, no vaya a ser que vayamos a ser encontrados peleando en contra de Dios mismo. Si esto es de Dios, va a progresar. Si no es de Dios, solito se va a acabar. Palabras sabias. Porque si algo es de Dios, tú no puedes ir en contra de Dios. Pregúntale al faraón: abrió el mar rojo y terminó hundiéndolos a todos ellos y a sus soldados. Dejó a cientos y miles de hijos sin padres ese día, solo por la soberbia de un hombre que no entendió que Dios estaba arriba de él, que la soberanía de Dios era más grande que la misma de él. Si no, pregúntaselo al alcalde de aquí de Texas. ¿No escucharon lo que dijo? Si Dios fuera ilegal, lo deportaba. Y al tercer día, el cielo literalmente se cayó. Me da un dolor porque había un campamento de niñas que estaban a un lado, se las llevó a todas. Y después andaba llorando, ¿verdad? Y los mismos que despreció vinieron de México a ayudar. Y hasta le salvaron a la familia.
Y después tuvo que pedir perdón. De decir, fueron los ilegales los que salvaron a la familia. Dura cosa. Por eso la Biblia dice, dura cosa es caer en las manos de Dios vivo. ¿Por qué? Porque cuando tú retas a Dios, no te estás metiendo como ser humano, te estás metiendo con el Todopoderoso. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque va a llegar un momento, y está llegando, y vamos a llegar a un momento, y ya con eso aterrizo mi avión en esta noche, que Apocalipsis está hablando del remanente final que va a quedar en el tiempo del fin. Claro, vamos a hablar de eventos y todo lo que está, that's fine. Pero ¿saben qué? La característica que da la Biblia de los últimos que van a quedar en el tiempo del fin. Aquí está la paciencia de los santos. Los que uno guardan ¿qué? Y dos tienen ¿qué? Dos cosas. En Apocalipsis capítulo 14 dice una cosa y en el 17 dice otra. Uno guarda los mandamientos de Dios y en el otro dice tienen la paciencia de Jesús y en el otro dice tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Quiere decir que los que lleguen a la parte final va a haber un ataque frontal en dos direcciones. Uno, porque guardas la ley de Dios. Y dos, porque tienes el testimonio de Jesús, que es el espíritu de ¿qué es el espíritu de profecía? Bueno, siempre hemos aplicado que es Elena de White, ¿no? Pero el testimonio de Jesús es un poquito más amplio que Elena de White. San Juan 5:39. Escudriñadlas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio ¿de quién? A la ley y al testimonio. Todo profeta es parte del testimonio que nos apunta hacia Cristo. El remanente final tendrá el testimonio de Dios. ¿Qué significa eso? No solo el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sabían ustedes que vienen más profetas antes del tiempo del fin? Y no lo digo yo. Y saben que muchos de estos profetas que vienen, cada vez me convenzo más, Dios va a escoger jóvenes. Literal. Joel 2:38. Los jóvenes tendrán visiones. ¿Quiénes tenían visiones? Los profetas. Y los viejos tendrán... ¿No te parece curioso que Dios va a usar dos polos opuestos? Jóvenes y... Why? ¿Qué pasa con los del medio? ¿Por qué no dice los adultos, que son los que ganan el dinero, el trabajo, pagan la casa y todo eso? No, jóvenes, que no tienen ni para comprarse zapatos o para comprarse ropa. ¿Por qué jóvenes? Porque los jóvenes, una cosa que he descubierto de los jóvenes, es que los jóvenes son lo que son. They are what they are. Una cosa que caracteriza a los jóvenes es que los jóvenes son muy sinceros. Por ejemplo, tú le dices, ¿te gustó el sermón? 2, 3. Tú le dices a un adulto, ¿le gustó el sermón? Oh, está muy bueno el sermón, pastor. Y por dentro, ya me he estado durmiendo. Los adultos nos hemos hecho expertos en no ser directos y honestos. Los jóvenes son muy directos. Los jóvenes son lo que son, como son. Mira, ¿quién tuvo el gigante? No fue un adulto, no fue un viejito, no fue Saúl, fue un adolescente. Los jóvenes en el horno de fuego eran adolescentes, eran muchachos. Los jóvenes, cuando son llenos del Espíritu Santo, son capaces de hacer maravillas. Y personalmente creo que Dios tiene una parte grande para los jóvenes a través de revelaciones que les va a dar. Pero ¿saben quién nos va a confirmar las revelaciones? Los viejitos. A través de los sueños, ya lo que ellos están diciendo es correct, is right. God revealed it to me as well. Y como los adultos tienen buena reputación, van a confirmar lo que Dios les está dando a los jóvenes. Vienen tiempos muy interesantes. Ahora, ¿tiene Dios la autoridad y soberanía de escoger a quien Él quiere escoger? Absolutamente sí. Él puede escoger a quien Él quiera. Otra vez regresamos a donde comenzamos. A quien quiera, cuando quiera, donde quiera, como Él quiera, a la hora que quiera, en la forma que Él quiera, porque Él es Dios. Y aún fíjate, si Dios quiere aún usar hasta un burro, lo va a usar. De hecho, ya lo usó.
o con Balaam, usó un burro para hablarle al profeta. Imagínate el burro hablando del profeta. Y lo peor del asunto, que el profeta se pone a pelear con la burra. Y se pone a interactuar y finalmente la burra lo hace entrar en razón. O sea, ese es el Dios que adoramos. Es un Dios que si quiere abrir la boca de los animales lo puede hacer. Es un Dios que si quiere resucitar al muerto lo puede resucitar. Es un Dios que si quiere sanar al cáncer, al tumor, la parálisis o lo que sea, lo puede hacer. No tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te doy en el nombre del Señor, levántate. Y se levantó. O sea, Dios es Dios en el cielo y Dios es Dios aquí en la tierra. La pregunta es si Dios es Dios en tu corazón. La pregunta es si Dios es Dios en tu vida. La pregunta no es si es Dios en una iglesia, o en una corporación, o en un lugar, o en un ministerio per se. ¿Es God your God? ¿Qué clase de Dios estás adorando tú a nivel personal? ¿Cuál es la comunión que tienes con Él? Saben, estuve en Puerto Maldonado, allá en Perú, y tienen un puesto de avanzada. Mañana explicaremos un poco qué es eso, pero un puesto de avanzada es una escuela misionera, let's say. Está en el puro campo, es hermosísimo, entre montañas que si se te caen te aplastan. A mí eso es una majestad de lugar. Pasa un río por el medio y yo me dormía todas las noches escuchando ese río, todas las noches, porque el río pasa por el medio donde estábamos dormidos. Y luego tenían un cuarto de jóvenes, que le llaman el cuarto de jóvenes, que había 4 cuartos. Ay, me río porque le pusieron una plataforma de concreto y los cuartos, las paredes eran de plástico, literal, plástico, era un plástico así enrollado. Y tenían sus maderas que estaban los cuartos divididos. Literalmente yo podía escuchar la plática, sino de acá, desde acá, desde acá. Escuchaba absolutamente todo. Nos teníamos que bañar con agua del río congelada, porque bajaba de las montañas. Y entonces me recuerdo que me iba a bañar, yo tenía ya 2 días que no me bañaba por el viaje, el vuelo y todo eso, y llegué literalmente a predicar. Entonces dije, no, pues me baño mañana, temprano. Y las mañanas me tocaba predicar y devocionales. ¿Sabes a qué horas eran los devocionales? A las 4 de la mañana. No, y se llenaba, 4 de la mañana. Y me recuerdo que vino un joven y me dice, esa campanita. Cuando yo escuchaba ya esa campanita que sonaba en la mañana, 4 de la mañana, la campanita, cada que tenía que tener su propio personal devocional, antes de bajar abajo, a donde teníamos la convocación, 4 de la mañana. Y yo escuchaba la campanita y decía, Señor, si apenas acabo de cerrar los ojos, y bueno, ok, vámonos. Y a tener tu estudio, te levantabas a bajar y luego a echarte tu baño. ¿Y de dónde era el baño? Vino un joven y me dijo, pastor, su baño está listo. Yo dije, ay, metí el agua calientita. No, o sea, estaba listo que ya salía agua. Era el agua del río. Salía como lollipop, pero de hielo. Literalmente caminaba así casi, me daban calambres en los pies. No me podía ni poner los calcetines de tan frío que estaba. Literalmente estaba congeladísimo. Y yo le decía a los muchachos, oigan, ya se acostumbraron acá. Dice, pues está bien rico bañarse así. Y yo digo, bueno, pues somos medio masoquistas, ¿no? Es que lo que pasa es que ya aquí nos acostumbramos a lo bueno, ¿me entienden? O sea, venimos a campamentos y tenemos acá hasta pan, y tenemos de todo. No, date una vuelta allá. Pero sabes, allá sientes algo que no sientes acá. Sientes un poder que no puedes explicar. Sientes una majestad. Cuando ves esas montañas te sientes así de chiquito. Te sientes pequeño. Escuchas el ruido del río y de los árboles moverse de un lado a otro, que sientes una paz. No tenía señal, porque no hay señal, literalmente. No tenía señal en el celular. Toda una semana sin celular, literalmente. No se me cayó un brazo, no se me cayó el dedo, no se me cayó una oreja, no se me cayó normal, sin internet, ni videos, ni nada, absolutamente. Los jóvenes en las huertas, pues sembrando sus hortalizas. Fui con 2 muchachitas y un hermano, y yo les decía, ¿y ustedes qué hacen acá, chicas? Dice, no, pues sembramos aquí. Nosotros nos toca la parte de la presiembra. ¿Y cómo se hace? No, pues sembramos las semillitas de cebolla y semillitas de strawberry, de esto. Oigan, ¿y cómo son las de cebolla? Dice, no, pues son estas así de chiquititas y ya las tenían ahí. Y ellos tenían como 200 macetitas que tenían, después las trasplantaban. Y mañana les enseño las fotos.
una maravilla. Muchachitas de 14 y 15 años ya siendo expertas en agronomía, en apicultura, en hortalizas, y jóvenes dedicados y consagrados a Dios. Y estaban los jóvenes tocando el violín y la guitarra y cantando. Era algo hermosísimo. No me quería ir de ahí. Hasta estaba pensando mandar a Alice una semana para allá para que se diera una vuelta con esa agua tan rica que le caería bastante bien. Pero ¿saben? Venimos acá a la ciudad y a veces perdemos esa conexión con ese Dios. Perdemos esa conexión con el Todopoderoso. Por eso tú lees en la Biblia, Dios los sacaba al desierto. Dios los sacaba afuera, Dios los sacaba con las cabras, Dios los sacaba al monte, Dios los sacaba para que vieran su gloria, para que vieran su poder. Por esa razón, en la providencia de Dios, amigo y hermano, nada pasa por coincidencia. Ahora, me siento mal que hay hermanos que están siendo regresados por migración ni por ella. Of course. Pero otra vez, Dios pone reyes y quita reyes. A lo mejor Dios ya hace rato quería que salieras de la ciudad y era la única forma que salieras, porque de otra manera no ibas a salir. Si eres espiritual y lo quieres ver, igual se fue, y Dios lo permitió, porque si te hubieras quedado aquí, te hubiera pasado lo de Sodoma y Gomorra y hubieras perdido a tus hijos, a tu esposa y hasta a ti mismo. Y Dios en su misericordia permitió que te fueras para salvarte de lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Es lo que mañana lo vamos a ver. Pero no hay que tener miedo, porque dice el libro de Daniel: el pueblo que conoce a su Dios obrará y se esforzará. Quiere decir que va a haber un pueblo que va a tener una relación muy personal e íntima con Dios. Y sabes, he aprendido que esa intimidad es real, que Dios está ahí con los que lo buscan de corazón. Cercano está Jehová a quien lo buscan, y lo buscan ¿de qué? De corazón, porque el que busca a Dios lo encuentra. Y saben, hay una hermanita que me gustó mucho esa idea. De hecho, el lugar se llama Roca, así le pusieron Roca, porque está lleno de rocas por todos lados, literal, rocas por todos lados. Son una hermanita, en todo el camino que hicieron, era un camino que había que subir y bajar todos los días. Y yo, mi maleta pesa como 10 kilos, traigo la licuadora y traigo ahí es bien pesada. Y tenía que hacerme ese caminito, y todo el caminito había piedras que una hermana la pintó de blanco y ponía versículos bíblicos. Todo el camino, textos de Elena de White, del carácter y todo eso, te los tienes que aprender todos, porque vas y subes, es el mismo caminito de todos los días. ¿Y sabes qué hermosura? Es una hermosura pasar en el segundo libro de Dios, que es la naturaleza. Porque acá solamente vemos las obras de los hombres, ¿verdad? Oh, el nuevo celular, la nueva computadora, oh, el nuevo carro chino, ¿verdad? El que es eléctrico, y el que tiene esto, y GPS, y todo lo avanzado. Lo que tú ni sabes es que al final del día van a usar todo eso en tu contra. Mañana lo vamos a ver. Every single thing in this society is going to be used against you very soon. Excepto aquellos que han aprendido a confiar en Dios. Excepto aquellos que no dependen de una computadora o de un celular ¿me entienden? Pero aprendieron a depender de Dios. Y que ese Dios va a abrir puertas donde el diablo cierre puertas, donde Dios abrirá ventanas donde el diablo cierre ventanas. Si Dios tiene que abrir el techo, Dios lo va a abrir. Por eso dijo David: aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y no es porque él es muy macho, no es porque él es muy, cocky, no es porque él es muy sobrador, es porque él dice: es porque tú estarás conmigo. Y cuando tenemos la seguridad que Dios está con nosotros, amigos y hermanos, nuestra vida cambia. Por eso dice: no te preocupes del día de mañana, porque Dios ya estuvo en tu mañana. He already knows. Y si Dios ya sabe, ¿por qué tienes que preocuparte? Deja las cosas en las manos de Dios, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta noche le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan, aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales,
también les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Aquellos que mirarán la retransmisión en otras plataformas también sean muy bienvenidos en esta noche, pero especialmente cada uno de ustedes de diferentes lugares que se han dado cita en este lugar, sean todos muy bienvenidos. Y esperamos que durante estos días de estudio, que se nos van a ir bastante rápidos, que estos días de investigación, estos días de comunión, estos días de devoción, encontremos lo que venimos a buscar. Encontremos la perla de gran precio. Encontremos aquel que es el alfa, el omega, el principio, el fin. Que nos reenamoremos otra vez de aquel que ya nos enamoró hace mucho tiempo. Y que de repente, no importa cómo está tu vida, really, it doesn't matter. It doesn't matter. Not for God. It doesn't matter. Porque para Dios tu pecado no es un problema. Because a lo mejor tú le puedes engañar a tu papá y a tu mamá y a tu tío, a tu abuelo, a tu pastor y a you name it. Pero He already knows. He already knows. Él sabe si tienes 2 mujeres o tienes 3 mujeres. Él sabe si, He knows everything. ¿Qué le puedes esconder a Dios? Aún antes de que ores, Él ya sabe lo que le vas a decir. Por eso uno tiene que ser cuidadoso con las preguntas de los niños. Espero que mañana no haya muchos niños que me hagan preguntas porque son tremendos. Una vez un niño prediqué de eso. Antes de que ores, Dios ya sabe lo que le vas a decir. Y vino un niño y me dijo, ¿y entonces para qué oramos, papi? Very true. Digo, tu papá sabe también que necesita zapatos, ¿no? Pero le gusta que le digas, papi, cómprame zapatos. Nos hace sentir importantes y queridos. So, en el caso de Dios, He already knows. Y quiero que sepas que Él te trajo por una razón. No es coincidencia, es providencia. Y a lo mejor hay alguien aquí que ya tiene su relación rota con Dios, que necesita otra vez to be bonded. Puede ser que haya alguien aquí que tenga que tomar decisiones que hace rato las está postergando para tu vida espiritual. It's time to break. It is time. Ya no estamos en tiempos de jugar a la iglesita. It is time to be lo que Dios quiere que tú seas. Hay personas que llegó el momento en que se reconsagren a Dios. Now is the time. No esperes al día de mañana. ¿Por qué? Porque la vida no está asegurada. Porque somos como la hierba del campo que hoy estamos aquí y mañana ya no estamos, la vida no está garantizada. Y te lo dice alguien que vio a su papá bajar en tú. Y donde está mi esposa, mi niña y un servidor enfrente del hoyo donde va bajando el féretro en paz. Que apenas hace poco estaba cortando pasto en el puesto de avanzada y ahora está en el casket. Que tú piensas que es un sueño, and it's not. It's real. It happens. Y ahora tienes que lidiar con una mamá que queda viuda y una hermana que queda viuda y que queda huérfana y un pastor que queda huérfano y que aún así tiene que seguir predicando y que tienes que aferrarte de una fe que aunque no entiendes por qué Dios lo permite, los que aman a Dios todas las cosas son para bien. No importa lo que te haya pasado en tu vida, al final Dios lo puede resolver, Dios lo puede reparar, Dios lo puede arreglar, porque no hay nada imposible para ese Dios. Y Dios te ha traído por una razón, no estás aquí por una coincidencia, hay una providencia. God is gonna call you by name. Do you understand that? By name, no por grupo, por nombre. Y cuando Él te llame, tú lo vas a saber aquí. You're going to listen His voice. Believe me. You're going to listen His voice. Y cuando escuches su voz, no seas renuente. Simplemente say, yes, here I am. Es como dijo la Virgen María, he aquí tu sierva, hágase en mí tu voluntad. O como dijo Isaías, he aquí, envíame a mí. O tal vez como dijo Pablo, ya no vivo yo, pero ahora Cristo vive en mí. Dios tiene algo que hacer en ti y va a sacar lo mejor. ¿Qué vas a hacer cuando regreses? I don't know.
Pero créeme que Dios tiene un propósito para ti. Pero pastor, ya no tengo nada que dar. That's what you think. That's what you think. Pero en los ojos de Dios, Él piensa de otra manera. Solo ponte las manos correctas and you will see the glory of God. And may the Lord let you see, not with these eyes, but with the eyes of the Spirit. And your life is going to change. And it's going to change for good. Well, let us pray. Los que podamos, nos ponemos de rodillas, hacemos la oración y con eso finalizamos nuestra meditación el día de hoy. Oremos. Padre nuestro, te damos infinitas gracias porque entramos a tu día de reposo, dejando nuestras cargas, nuestras faltas, nuestros pecados y nuestro mal a los pies de aquel que es grande misericordia, es amor justo y misericordioso. Y que venimos a ti no porque merezcamos, pero venimos a ti porque hemos escuchado que tú eres amor, misericordia y perdón. Y porque aquel que te busca de corazón, tú no lo rechazas. Porque antes de que despertamos cada día, tú ya sabes nuestro haber, nuestra entrada y nuestra salida. Y a pesar de ser malos, nos amas y nos amas de todo corazón. Pero no solamente nos amas, sino nos restituyes, nos redimes y nos perdonas. Paséate en esta noche en cada pasillo, paséate en cada banca, en cada silla, pero sobre todas las cosas, paséate en cada corazón. Y lee los corazones de estos jóvenes que son preciosos para ti, de estos hermanos mayores que son joyas en tus manos, de estos ancianos y ancianas que han corrido un camino con un legado que han dejado a seguir. Padre, háblanos, que estamos listos para escuchar. Y que el nombre de esta iglesia, me encanta, fidelidad, pueda ser no solamente un moto, una palabra, pueda ser realmente el anhelo y el deseo de nuestro corazón de serte fieles, de ser necesario hasta la misma muerte. Gracias, Padre eterno, por la bendición de poder traernos juntos en dulce comunión los unos con los otros y darnos la bendición de tu Espíritu Santo. Danos una feliz noche y al concluir este programa lo hacemos con acción de gracias en aquel que nos ha amado y que sabemos que dio todo en la cruz por nosotros y anhela un día llevarnos al reino de los cielos, en el sagrado nombre de nuestro amante Señor, Salvador, hermano, protector y todos los títulos habidos y por haber, en el dulce nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.